Muy buenas tardes para todos. Entonces, primero que todo, pues muchas gracias por estar aquí, interesados en compartir este espacio que fue creado especialmente con el tema que nos convoca hoy y después el tema del trabajo en equipo. Durante esta semana me imagino que han visto en la información que hemos compartido, que les he ido como enviando, el tema que nos convoca, como les dije, es el trabajo en equipo y el propósito es hablarles sobre todo también conectarlo con el tema de la actitud SOFCAM, que es precisamente eso que nos diferencia y que nos hace únicos, como es la empatía, el trabajo en equipo, la perseverancia y la tenacidad, el sentido de pertenencia, y qué es eso que nos caracteriza como sofkianos, que realmente podamos vivir y adoptar esos comportamientos en nuestro día a día y pues sobre todo en un contexto organizacional. Entonces, primero recordarles o compartirles cómo está compuesto nuestro ADN de compañía, que está compuesto pues 20% de conocimiento que lo podemos adquirir, la habilidad a través de la experiencia es cómo nosotros hacemos las cosas cada vez mejor y en menor tiempo, pero sobre todo el tema de la actitud SOFCA, que si algunos estuvieron en la sesión pasada, pues hablamos un poquito de cómo la actitud realmente multiplica, porque todo el tiempo estamos transmitiendo y somos energía que transmite y que también estamos como absorbiendo la energía de otras personas. Entonces, la actitud para Sofka representa el 50% de nuestro ADN y es un componente muy importante. Dentro de esa actitud, Sofka, entonces tenemos unas competencias que las hemos ido trabajando, entonces está la empatía como esa capacidad pues de poder identificarnos con alguien, poder compartir sus sentimientos, es poder ponernos en el lugar del otro y entender la manera particular que cada uno tiene de ver las cosas, así no estemos de acuerdo con ellos, pero implica reconocer al otro como ese ser humano y nos va a permitir sintonizar con sus sentimientos y poder solidarizarnos y brindar ayuda desde las capacidades o desde los recursos que en ese momento tengamos. El tema del trabajo en equipo, pues finalmente es aprender a vivir en comunidad. Nos unimos en equipo para poder defendernos, para ser creativos, para levantar la mano si de pronto no entendemos algo, para pedir ayuda. En Sofka autogestionamos nuestro desempeño y tenemos como esa iniciativa. Hoy el trabajo en equipo lo vamos a estar basando en un tema muy importante que es un modelo de comunicación productivo que nos va a permitir enfocar o cuidar muchísimo más las relaciones y poder estar como del lado del bienestar y no del lado del conflicto. Entonces, cuando hay una historia que involucra a dos personas, siempre existen dos versiones y todo va a ir mejor si nosotros entendemos que verdaderamente existen esas dos versiones de esa misma historia. Una de las formas más sinceras como demostrar ese respeto hacia el otro es simplemente escuchar lo que tiene que decir, entendiendo claramente que ni yo ni la otra persona tienen la razón, simplemente son puntos de vista diferentes y cuando uno se pone en el lugar del otro, pues finalmente no está perdiendo la razón, sino que gana un punto de vista. Nunca se puede llegar como a saber la verdad absoluta de un asunto si no se escucha las dos partes de la historia. Y es un error como llegar a conclusiones previas o apresuradas sin escuchar los puntos de vista de las personas que están involucradas. Entonces, por eso, pues la invitación es que antes de juzgar nos llenemos como de información, de la mayor información que podamos tener acerca de la historia, de las versiones. El tema de la perseverancia y tenacidad, pues tiene que ver con la disciplina, con cumplir mis objetivos con los clientes o los objetivos que tenga pues a nivel profesional, personal, pero también con un tema de confianza en creer que puedo hacerlo y en realmente conectarlo como con un propósito, conectarlo con mi pasión, con lo que me mueve para poder llegar a cumplir como esas metas, estar abiertos al cambio y ser flexibles para que pueda ser mucho más creativo en momentos que de pronto sean inesperados. Y el sentido de pertenencia, pues finalmente es enamorarse del lugar donde estoy, sentir que soy parte importante del lugar, que estoy aportando, pero que también ese lugar me aporta. Y realmente si lo conecto como con mi propósito o mis propósitos,
pues voy a lograr mejores resultados ahí, porque voy a compartir los intereses, los valores y los voy a tener como muy claros. Y los valores de Sofka, pues se relacionan directamente con nuestras competencias, que es la honestidad con todo lo que hacemos, la confianza que tenemos en nosotros mismos y en los otros, el respeto hacia todas las personas y finalmente la solidaridad que se materializa a través de la acción y es como yo puedo ayudar desde mis recursos. Listo. Entonces, como les decía, pues la idea es conectar el tema del trabajo en equipo con un modelo de comunicación mucho más productivo. El trabajo en equipo en Sofka está basado en la colaboración, la solidaridad y pues apoyar a las otras personas, siempre enfocados en conseguir los objetivos que tengamos como equipo, como compañía y pues los objetivos de nuestros clientes. Entonces, antes de mirar ese modelo de comunicación productivo, miremos cómo es un modelo de comunicación del conflicto. En este modelo hay poco cuidado, poca consideración y respeto por las otras personas. Hay mucha arrogancia en que yo quiero como imponer mi verdad sobre la tuya o sobre la otra persona, en lugar de haber como esa empatía, en lugar de haber una escucha, parece que a veces queremos como matar al interlocutor antes de que siquiera hable, solamente porque no ponemos atención en el contenido, sino que simplemente matamos como al mensajero muchas veces. Es decir, que transferimos y transmitimos generalmente lo que nos conviene en lugar de poder mostrarnos como, o poder mostrar lo que sentimos, lo que pensamos y mostrar una sinceridad en un espacio que sea seguro y que sea asertivo. Los espacios en los que se... ¿Puedo hacer ahí una intervención? Sí, claro, sí. Yo creo que uno de los problemas grandes con la comunicación es que casi todos los seres humanos escuchamos para contestar o para la réplica y no realmente escuchamos. Entonces, yo creo que uno de los consejos es realmente escuchar. Y muchas veces uno cuando está hablando, pues pero a mí me pasa con mucha gente que le están hablando a uno y uno ya está pensando en qué es lo que va a contestar. Entonces uno deja de escuchar porque simplemente está pensando en cuál va a ser la réplica. Y yo creo que es uno de los grandes problemas de la comunicación. Exacto, inclusive pues en la sesión pasada de empatía también hablamos de ese tema y es que muchas veces pues escuchamos es para responder, o sea, ni siquiera la otra persona ha terminado de hablar y nosotros ya estamos respondiendo porque tenemos una forma de pensar, ni siquiera le damos como esa oportunidad de salirnos como de nuestro marco de referencia y de poder mirar otras formas de ver y entender el mundo, sino que simplemente con nuestro diálogo interno muchas veces ni siquiera prestamos atención a eso y finalmente estamos como cerrados, no tenemos como esa apertura a cambiar o esa apertura a escuchar ideas diferentes a las nuestras. Entonces, esta es una comunicación del lado pues del conflicto. ¿Qué es lo que genera este modelo de comunicación? Esto puede hacernos sentir rabia, disgusto, mal humor, dependiendo pues de la situación en la que nos encontremos. Aquí hay algo importante y es que no podemos pretender una relación, un equipo, o una organización diferente o transformada si continuamos comunicándonos como lo hacemos, es decir, con este modelo de comunicación. Si queremos un cambio o una forma diferente y queremos ver resultados distintos, es necesario que pues, podamos ser flexibles sobre este modelo de comunicación y que podamos incorporar algunas herramientas que nos van a permitir comunicarnos de una manera distinta, ¿sí? Como mucho más productivos, que nos permita poner en práctica esas herramientas para mejorar las relaciones dentro del equipo de trabajo, o sea, que lo más importante sea la relación, priorizar siempre la relación. Y de esto es de lo que nos habla la comunicación productiva. Pues que es algo muy importante en el trabajo en equipo, porque en nuestra capacidad para poder comunicarnos con otras personas y poder como establecer relaciones que sean saludables y lograr como los objetivos en común, se encuentra el secreto de nuestros resultados. Según la manera en la que nosotros nos comuniquemos, podremos estar, como les decía al inicio, del lado del conflicto o del lado del bienestar
Y por eso es crucial a veces como poder frenar y reflexionar sobre las formas como nos comunicamos, porque muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces, como tener esa posibilidad de elegir las herramientas con las que me comunico, aprender a comunicar utilizando competencias, habilidades conversacionales que pues van a ser, yo creo que una gran diferencia, y que eso pues nos va a permitir como llegar a comunicarnos mucho, de una manera mucho más eficaz, ¿sí? Entonces, es ser conscientes de cómo me estoy comunicando, poder reflexionar sobre ello y querer cambiarlo, sobre todo, así como actualizamos nuestro celular o así como actualizamos nuestro computador, pues también poner foco en actualizar esos modelos de comunicación y poder poner foco en el cómo, en el entorno y en el cuidado de las relaciones. Y dejar un poquito de lado, o sea, el ejercicio realmente está en empezar a dejar un poquito de lado como esos marcos de referencia, como esos prejuicios y de poder, de querer siempre estar imponiendo nuestro punto de vista por encima de la otra persona. Bueno, entonces un modelo de comunicación productiva va a priorizar siempre las relaciones y realmente la información y el mensaje es una herramienta para poder llegar a esa acción que yo deseo. Por eso es importante utilizar habilidades que van a hacer como la diferencia y nos permitan comunicarnos de una manera mucho más efectiva, como lo es la escucha empática, que lo hablamos pues en la edición pasada, porque la comunicación no simplemente es por lo que yo digo, sino que también lo que el otro escucha. Por eso es importante también la escucha y por eso es tan importante desarrollar como una escucha que sea generosa, una escucha empática, que nos ayude a comprender ese mensaje de la otra persona sin juicios, y tratando de olvidarnos un poquito de esos paradigmas que están instalados en nuestra mente, que a veces pueden ser difícil, pero realmente se puede lograr. Y finalmente, la comunicación productiva habla también de hablar responsablemente y no solo centrarnos en los hechos, sino poder involucrar pues nuestras ideas, nuestras creencias, como esa filosofía de vida que yo tengo y lo que también decir lo que nos molesta y lo que no nos gusta, pero de una forma asertiva. En el tema de la escucha empática, entonces es poder utilizar esas competencias y habilidades para poder comprender el mensaje del otro, para poder descifrarlo y llevarlo a una acción común, que eso es algo pues como muy humano, es poder ponernos al servicio de la otra persona para que esa persona se sienta como en un lugar seguro y pueda transmitir lo que piensa, lo que siente y lo que opina sin ser juzgado, habiendo como una aceptación del otro y como les decía, que se va a generar como un entorno seguro. Se centra en salir de uno para poner el foco en el otro. Siempre, como lo dice aquí, validación del otro, priorizando la relación y la acción. Y acá un tema muy importante de este modelo es hablar responsablemente. Entonces, como poder tener en cuenta a la hora de comunicarnos qué decir, y es utilizar palabra plena. Es cuando yo puedo ser directo, asertivo, sin ironías, sin chistes, sin salirme como por la tangente, sino yendo al grano del asunto, de lo que yo quiero comunicar, pero siendo claros también con el mensaje y siendo pues asertivo y respetuoso. Tener en cuenta cómo decirlo, la forma. No es lo mismo si yo digo algo en un tono alegre, empático, que si yo lo digo enojado, gritando. Esto obviamente va a tener un impacto enorme en el receptor. Otra cosa es, ¿para qué voy a decir aquello que voy a decir? ¿Para qué decirlo? Pues porque muchas veces hablamos como expulsando aquello que pensamos sin pasarlo por un filtro y pues muchas veces no tiene ningún propósito y a veces es contraproducente para la relación. O sea, tener claro como el propósito de lo que voy a decir y la sinceridad de lo que voy a decir. Y por último, tener en cuenta cuándo y dónde. Es decir, poder generar un contexto. Pues no es lo mismo si yo voy a dar un feedback o hacer una retroalimentación a una persona, hacerla enfrente de todo el mundo, si lo hago con un tono que no es el adecuado, sin anticipar a la persona, sin llamarlo previamente para prepararlo, sin generar como un contexto mucho más cuidado y que
pueda realmente ser constructivo, buscando como la oportunidad y el momento perfecto para comunicarlo, para que pues digamos se pueda como generar una comunicación donde no solamente yo sea la persona que está como transmitiendo el mensaje, sino que pueda llegar como a un acuerdo con la otra persona. Aquí hay un tema importante y es por qué nos cuesta escuchar. Entonces, esto tiene mucho que ver con la escucha previa. Es porque cada persona escucha pues desde el observador que está haciendo. Escuchamos como desde una interpretación previa que es algo muy natural y eso va a tener que ver con mis costumbres, con mi cultura, con los aprendizajes que yo haya tenido, con las experiencias de vida. Y todo lo que yo escuche, pues lo voy a atravesar con esas interpretaciones, con esas opiniones mías, con esos juicios, lo cual nos lleva como a una escucha automática, ¿sí? Como a no centrarnos realmente como en la comprensión del mensaje. Por ejemplo, si tuve malas experiencias, no sé, con jefes, entonces puede que para mí yo empiece como a generalizar y a decir que todos los jefes son autocráticos y todos los jefes te quieren explotar, etcétera. O hay algo muy importante y es como no querer, pues no tener como esa apertura al cambio. Y es como yo siempre lo he hecho así y así me ha funcionado, pues no veo o concibo otras maneras o formas de ver y entender el mundo, no existen para mí, se vuelven el aire. Y esto no nos permite como llegar a una comprensión, porque muchas veces lo que se quiere es tener la razón y eso imposibilita la comprensión por el mensaje del otro. Pues no sé si han escuchado esas frases, pero muchas personas como que se enfrascan y se encasillan en que llevan mucho tiempo haciéndolo de esa manera y pues les ha funcionado así y no quiere decir que está mal, porque pues finalmente pues no tenemos como la verdad absoluta, pero es como ser un poquito más flexibles, abiertos a que hay de pronto otras situaciones, hay otro contexto, hay otras personas que tenemos que ir evolucionando y que también existen otras formas de ver el mundo y que no por eso quiere decir que lo que hayamos hecho haya estado como mal, sino que podamos como abrirnos y entender, porque tal vez en abrirnos esté como el aprendizaje, o sea, tal vez ahí es donde realmente nosotros lleguemos como a ver un propósito en eso que la otra persona nos está transmitiendo y ahí es donde está la mayor zona de aprendizaje para mí, cuando yo no me cierro, sino que realmente puedo como abrirme a lo bueno que tienen las otras personas para darme y el entorno. Hay una frase que me gusta y es, no hay peor tormenta en la que uno, pues no hay peor tormenta que la que uno se arma solito en la cabeza. Y eso tiene mucho que ver con las conversaciones internas que nosotros hacemos y con la escucha previa que está muy relacionado con por qué nos cuesta tanto escuchar. Que es algo que tenemos que trabajar muchísimo para poder verdaderamente escuchar al otro, porque pues si bien siempre estamos como permeados por esas experiencias y siempre existen como esos filtros que nosotros hacemos y todo va a estar permeado como por lo que hayamos vivido, pues también es como la invitación para ser un poquito más abiertos y para poder escuchar otras formas de entender el mundo. Listo. Entonces, pues relacionado con esta frase, que es apertura al cambio, que es la invitación a la que les hago hoy, y es la capacidad de poder enfrentar con mente abierta las diversas circunstancias para evaluar si se requieren nuevas acciones o renovaciones que permitan el avance en la dirección deseada, ¿cierto? Entonces, ¿quién me dice a mí que porque yo de pronto escuche otra forma diferente a la mía, pues no aprenda o digamos no genere muchísimo más valor que el que yo ya tenía, que el que yo ya había aprendido? Listo. Aquí hay algo importante y es los tipos de lenguaje, pues hablando también como de hablar responsablemente. Hay un lenguaje que es descriptivo y este lenguaje pues no genera nada nuevo, pero nos ayuda a dar como un entorno, un contexto, a describir una situación y es un lenguaje que utilizamos muchísimo. Y hay otro lenguaje que es un lenguaje generativo, que este sí pues genera como algo distinto, hay un cambio y tiene que ver mucho con las declaraciones que hacemos, con las promesas, con las ofertas, con los pedidos, ¿sí? Entonces, ¿qué sería hablar responsablemente?
con un lenguaje descriptivo. Es utilizar afirmaciones y contar con la evidencia para hacer esas afirmaciones, ¿cierto? Algo que yo ya investigué y que yo tengo la certeza que es verdad. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, con mis opiniones, muchas veces lo que nosotros creemos como realidad, pues hay que ser cuidadosos, porque si yo le digo a alguien, no sé, sos un impuntual, y no tengo la autoridad para hacerlo y de pronto no cuido la forma, puede que esas opiniones mías sean muy dañinas para la relación y para la persona que las recibe. Y es importante tener como más información antes de lanzar un juicio de algo y practicar la escucha empática, porque puede que de pronto yo no sepa que es que esa persona tenga otro horario, que acordó con su líder otro horario diferente. Yo, pues, sin tener un contexto, sin tener más información, simplemente lanzo como ese juicio o esa opinión. Y es importante tener como los juicios, tener en cuenta como los juicios positivos, o sea, qué autoridad tengo para lanzar ese juicio, si está fundamentado o no, y cuidar la forma. Cuando yo voy a dar una opinión que tiene que ver como con mi mapa mental o con mi interpretación, pues está bueno cuidar para qué voy a decir aquello que voy a decir, ¿cierto? Porque muchas veces pues es contraproducente para la relación y pues no tiene como ningún propósito, entonces ¿para qué hacerlo? Es importante ver si yo tengo esa autoridad y cómo mi opinión está fundamentada en algo, o sea, qué pruebas tengo para decirlo, no afirmar si no se ha confirmado, si yo no sé, pues si no sé que es verdad. Y el lenguaje generativo, hablando responsablemente, entonces acá lo podemos dividir en varias cosas. Lo primero son las declaraciones válidas y es poder tener como ese poder o autoridad y actuar conforme a lo declarado para poder ser como coherentes frente a eso. Por ejemplo, un líder que, pues siguiendo como con el ejemplo, un líder que le diga a alguien del equipo, si continúas llegando tarde, pues vas a tener una sanción, ¿cierto? Es una declaración que va a generar un cambio, ¿cierto? No implica como ningún contexto, sino que realmente va a pasar algo. Entonces, por supuesto, hay que tener como la autoridad para hacerlo y si esa acción sucede, es muy importante actuar conforme con lo declarado, porque si no, si yo no lo hago, entonces la palabra pierde como peso, deja de tener fuerza. Otro tema es los pedidos, las ofertas o las promesas que se hagan. Entonces, establecer como esas condiciones que sean claras de satisfacción y poder definir y acordar el factor tiempo es muy importante. Por ejemplo, el líder puede decirle a alguien, no sé, yo te puede decir, quiero el reporte, quiero tal reporte, ¿cierto? Pero no es lo mismo que diga, quiero como ese reporte a tal hora, lo quiero en determinado formato, lo quiero de determinada forma y coordinar como el tiempo con esa persona. O sea, entre más claro sea el mensaje, muchísimo mejor para las dos partes. Y un ejemplo de una oferta es, yo te puedo ayudar a terminar tu reporte, pero puedo dedicarle media hora de mi tiempo solamente, ¿cierto? Como poner claras las condiciones, que los dos estén claros, que si a ti no te da tiempo para terminarlo, yo te ayudo, pero únicamente tengo este espacio para hacerlo. En el tema de las promesas, de hablar responsablemente y como ese lenguaje generativo, entonces es ser competentes a la hora como de realizar esa acción que yo prometí, que realmente nos comprometamos solo si sabemos que lo podemos hacer y actuar conscientemente con lo prometido para que, una vez más, como decía antes, la palabra tenga como ese valor, tenga como ese peso. Debo cumplir como con lo que prometo, porque eso también le da confianza a la otra persona sobre lo que yo estoy comunicando. Si yo le digo a alguien, mañana nos reunimos en la mañana para terminar, no sé, el tema que dejamos hoy iniciado, pues que efectivamente cumpla como con mi promesa. Y si surge algún inconveniente, pues es como acordar una nueva cita con esa persona, no dejarlo en el olvido para que la palabra no pierda como fuerza, es poder ser responsables con nuestra comunicación, no simplemente que que llegue la mañana y yo nunca dije nada, nunca avisé nada porque no tuve tiempo, sino realmente si no lo puedo cumplir, entonces decirle a la persona que no lo puedo hacer. Y también es importante ser claros.
cuando es no, pues, y no decir simplemente por complacer a la otra persona, porque también voy a quedar mal. O sea, si yo sé que definitivamente en ese tiempo, en ese espacio, no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, pues simplemente digo que no, simplemente acuerdo un nuevo espacio en otro tiempo, no dejar como un posible, sí, tal vez nos reunamos y tal vez no, sino realmente ser consecuentes como con nuestra palabra para no dejar como a la otra persona a la deriva, y hacer una promesa que posiblemente no pueda pasar, que no podamos cumplir. Eso también habla como del respeto por mi tiempo y el tiempo de las otras personas. Nati, qué pena, ¿verdad que le puedo robar 5 minuticos? Yo le Sí, comparto algo. claro. Sí. Les quería compartir únicamente acerca de la importancia de lo que es la confianza en los equipos. En estos días estaba leyendo un libro buenísimo, en el que hablaban precisamente de los equipos de alto desempeño y decían que históricamente a las personas en los equipos, los líderes los medían con respecto al desempeño y luego hacia el futuro desempeño. Es decir, qué tanto, o sea, yo sé cómo está haciéndolo usted bien hoy, qué tan bueno puede llegar a ser, ¿sí o qué? Entonces son como dos ejes. Entonces en el eje X ponen el desempeño y en el eje Y ponen el potencial, que nuevamente el potencial es simplemente qué desempeño puede llegar a alcanzar a futuro. Y los equipos de alto desempeño realmente lo miden de una manera distinta, que es la confianza y el desempeño. Entonces, hacen la diferencia, o sea, dicen, hombre, realmente es muy importante el desempeño, obviamente, y todos quisiéramos tener compañeros que estén digamos que en la parte superior derecha, o sea, altísimos en confianza y altísimos en desempeño. Y nadie quiere al que está en la parte inferior izquierda, que es la persona que no tiene buen desempeño y tampoco es confiable. Pero pues todos nos vamos ubicando en algún punto. De hecho, normalmente la persona que se ubica en la parte superior izquierda, es decir, altísimo desempeño, pero baja confiabilidad, o sea, no muy confiable, es normalmente ¿cómo pongo esa palabra? Bueno, el hijo de puta del equipo, ¿sí o no? El que nadie quiere. El man que es muy teso, que sabe mucho, pero que nadie confía en él. Entonces, yo creo que el tema de la confianza de los equipos es lo que realmente hace que los equipos sean buenos. De hecho, en Estados Unidos hay en los Navy SEALs, o sea, los equipos, los SEALs, pues los que combaten en la guerra, hay un dicho que ellos dicen, te confiaría mi vida, pero no te confío a mi esposa. Y eso es un dicho que básicamente le está diciendo que confío en sus skills, en sus capacidades, en su desempeño, pero no confío en vos como persona. Y es súper triste, ¿sí o no? Porque realmente eso no hace que podamos ser el equipo que queremos ser. Entonces, yo creo que el mensaje ahí es darle la importancia que se merece el tema de la confianza, de transmitir la confianza en el equipo. Mire que muchas veces nosotros designamos líderes, pero líderes en los proyectos puede ser, o en los equipos pueden ser cualquier persona. No únicamente la persona que se nombra de líder es necesariamente el líder, y muchas veces esas personas pueden que no actúen como un líder. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros hasta cuando veamos que el líder no está actuando como un líder, pues si nosotros, o sea, lo primero que necesita ser un líder para existir es querer ser un líder, y luego actuar como uno. Y yo pienso que parte de liderazgo es poder transmitir esa confianza al equipo. Entonces, muy importante el desempeño, pero importantísima también la confianza para poder generar equipos de alto rendimiento. Y por eso muchas veces nosotros hemos visto equipos que de pronto no están llenos de estrellas, de personas que tienen un altísimo desempeño, pero que el equipo como tal logra un altísimo desempeño, precisamente porque tienen una muy buena relación de confianza entre ellos. Es muy bueno el libro, piénsenlo. Nada más quería compartir eso. Qué pena, nada. Súper. No, de hecho, también pues iba a terminar como con ese tema de los equipos de alto desempeño, pero pues voy a hacerlo muy corto y muy resumido. Es lo que tú decías, en los equipos de alto desempeño pues se evalúa, es el resultado. Y hay varias cosas a tener en cuenta. El compromiso de cada uno de los integrantes como con el logro de los propósitos, que todos tengan la misma información y que sea conocida por todo el equipo. La comunicación pues
digamos, como enfocada más a un modelo de comunicación productiva, que cuide la relación, que realmente se enfoque como en las personas y en la transmisión de ese conocimiento y la escucha empática, la coordinación que tengan entre ellos para colaborar, la confianza supremamente importante que decía Otto, y la complementariedad, y es que cada integrante aporta desde la especialidad que domina, ¿cierto? Como desde ese don o ese conocimiento que tiene y que lo hace único. Hay una frase que dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Entonces hay que tener en cuenta las habilidades individuales de todos los integrantes del equipo, que es lo que realmente le va a dar fuerza a ese equipo, y que la diversidad es un punto, pues es algo positivo para poder potencializar esas habilidades individuales de cada integrante del equipo, y que se van a fortalecer y van a lograr que tengan como mejores resultados. Entonces, realmente eso era lo que les quería transmitir. Muy oportuna tu intervención, Otto, muchas gracias. Y que realmente puedan tomar de esta sesión pues algunos elementos con los ejemplos que vimos también, y que piensen y reflexionen un poquito sobre el modelo que están utilizando hoy y cómo pueden hacerlo diferente, cómo pensar en el qué decir, cómo decirlo, cuándo y dónde, para poder generar un contexto que sea más seguro y que tenga como la prioridad en las elecciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. De hecho, estoy preparando una exposición para hacérselo primero a los líderes y después a todo el que quiera. El libro se llama The Infinite Game. Básicamente, lo que dice el libro es que hay juegos finitos y juegos infinitos. Y normalmente tratamos los negocios como un juego finito. Y ese es un problema inmenso. Porque cuando vos no siquiera sabes el juego que estás jugando, pues estás predestinado a eventualmente perder. Entonces, básicamente los juegos finitos son aquellos que tienen unas reglas predefinidas, unos jugadores ya acordados y un objetivo para ganar también acordado, ¿sí o no? Por ejemplo, el fútbol. Sabemos que juegan 11 contra 11, que hay una banca, que juegan durante 45 minutos y que gana el que meta goles en el arco del otro. Entonces, eso es un juego finito. Los juegos infinitos son aquellos que tienen jugadores desconocidos, o sea, cualquier jugador puede entrar al juego en cualquier momento. No hay reglas predefinidas, y el único propósito del juego es que el juego prevalezca, permanezca en el tiempo. ¿Sí? Entonces, por eso, por ejemplo, juegos infinitos es, por ejemplo, la política. La política es un juego que no es finito, o sea, eso nunca se va a acabar. El matrimonio es un juego infinito. Y definitivamente los negocios son juegos infinitos. Pero cuando nosotros escuchamos a empresas decir, mi visión es el número uno de el tal cosa en el mundo, pues realmente cuando vos te decís eso, tendrías que decir cuáles son las reglas para que te conviertas en el número uno, ¿sí o no? ¿En qué marco de tiempo? ¿Qué es por ventas? ¿Es por crecimiento? ¿Es por número de personas? ¿Es por qué? Y como nadie más tiene esas reglas predefinidas, pues decir que soy el número uno es muy difícil. Por lo tanto, en los juegos infinitos únicamente hay atrás y adelante. No es como los juegos finitos en los cuales tenemos ganadores y perdedores. En los juegos infinitos tenemos atrás y adelante. Y simplemente nuestro único objetivo es mejorar cada vez. Entonces, dentro de eso, entendiendo de que nosotros estamos en los negocios, que es un juego infinito, lo que tenemos que entender es cuáles son los comportamientos de aquellos buenos jugadores que juegan a un juego infinito. Y bueno, básicamente eso se trata el libro. Es supremamente interesante. Ya me lo leí una vez, voy por la segunda vez, no tiene parte mala. Y la idea es, estoy preparando una presentación
para hacerla, como les digo, primero a los líderes y luego pues a todo el mundo. Ojalá que los líderes la hagan después. Listo, Otto. Muchas gracias a todos. Entonces, hasta aquí como la información que les quería compartir.